Buenas noches, saludos y bendiciones. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal, M.I. Palganes Río Piedras. Damos gracias al Señor que nos permite poder llegar hasta sus hogares para compartir la enseñanza bíblica. Para todos ustedes, nuestros saludos y bendiciones. Compartimos en esta hora la palabra del Señor usando como base Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24. Te invito en esta hora a compartir esta transmisión con sus amigos y familiares. Vamos a compartir la lección bíblica bajo el tema Piensa en favor de los demás. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Señor, gracias por tu palabra que vamos a compartir, que sea una palabra de bendición para cada uno de los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Así lo creímos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pablo invita a los corintios para que coloquen en un segundo plano sus propios intereses y coloquen en primer lugar los intereses del prójimo. Primera de Corintios 10:24 en la versión Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: uno no puede pensar solo en uno mismo, hay que pensar en lo que conviene para el bien de los demás. Primera de Corintios 10:24 en la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Esta palabra trae un choque, un conflicto con lo que enseña la psicología. La psicología presenta en muchos momentos que uno tiene que olvidarse de los demás para uno pensar en uno mismo. Sin embargo, vemos que en esta sociedad moderna, donde se promueve el individualismo, donde las personas para obtener y lograr metas no consideran al que está a su lado, a su prójimo, posiblemente atropellen al que está a su alrededor por obtener algún beneficio. Sin embargo, la enseñanza bíblica para el creyente y para la iglesia y para aquel que desea agradar a Dios es la siguiente. Pablo dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oiga, podríamos hacernos nosotros la pregunta: ¿y el bien de quién voy a procurar? ¿Me voy a esforzar por el bien de los demás y olvidarme de mi propio bien? Hay una palabra que posiblemente usted ha escuchado y es empatía. ¿Qué es tener empatía? La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Es colocarse en la piel del otro, es sentir lo que sienten los demás, vernos a nosotros mismos y al mundo desde el punto de vista de otro. Nos permite la empatía amar de manera más profunda y actuar en favor de los demás. ¿Qué sería lo contrario a pensar en los demás? ¿Qué sería lo contrario
a buscar el beneficio, amén, el bien de los demás. Usted posiblemente ha escuchado la palabra egoísmo, o le han dicho este o esta, amén, es un egoísta, una egoísta. Egoísmo viene del latín ego, que enfatiza en el yo. Hay personas que piensan en yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra algo es para mí también. Egoísmo es el inmoderado y excesivo amor por sí mismo. Amén. Es atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse de los demás. Hoy, lamentablemente, vemos en distintos escenarios, en comunidades de fe, vemos que se levanta este mal llamado el egoísmo. Vemos que las personas no tienen ese amor, no tienen esa empatía, no tienen ese amor fraternal que enseña la Biblia hacia su prójimo. Nos dice Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que el sentir de Jesucristo, Jesucristo quiere que usted y yo lo experimentemos. Jesucristo no pensó en Él. Él dejó su trono de gloria, su majestuosidad, habitó entre los hombres, se hizo carne, tomó nuestro lugar. Pensó en que sin un sacrificio perfecto, la humanidad no iba a tener redención. Cuando se habló y se dijo, ¿a quién enviaré? El profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Oiga, Jesucristo es el Cordero de Dios, es el que pensó en el bienestar de los demás. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, el Padre no pensó en el bienestar de la Trinidad. El Padre pensó en los demás, en un hombre que estaba excluido, separado, destituidos de la gloria de Dios. Necesitaban establecer vínculos, un puente para llegar hacia ellos. Y quien se colocó como puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dios no piensa de manera egoísta y Él quiere que sus hijos piensen, amén, de la misma manera que Él enseña en pensar en los demás. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oigan, no mirando cada uno por lo suyo propio. Hay personas que se preocupan por lo de ellos, por sus situaciones, y los demás que busquen la forma cómo solucionarlo, cómo enfrentar sus situaciones. Hermanos, tenemos que buscar también el bienestar de los demás. Queremos hacer un alto para saludar a todos los hermanos que en este momento se conectan a través de las redes sociales
para todos ustedes, hermanos, nuestros saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones para Ani Batista, para Luz Milagros Soto, para Deliana Báez, amén. Enviamos saludos a Susana de la Rosa, amén, a Priscila Pérez, para todos ustedes, amén, nuestros saludos y bendiciones. Enseña la palabra del Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio. Pablo le decía a los corintios, en 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Uno no puede pensar solo en uno mismo, hay que pensar en lo que conviene para el bien de los demás. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 27 al 29, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Oiga, el libro de Proverbios también nos enfatiza acerca de el cuidado que tenemos que tener para con nuestro prójimo. Amén. Muchas veces entramos en la negación, entramos en la justificación de no hacer cuando podemos. Santiago mismo dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 36 a 40, nos presenta una experiencia que tuvo Jesús con maestros de la ley, con escribas, ¿ven? Cuando le preguntaron para tentarle: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo le explicó a aquel maestro de la ley, aquel escriba, aquel hombre fariseo religioso, que todo aquel cúmulo de enseñanzas y mandamientos que ellos establecían, que muchas veces se iban por encima de lo que enseñaba la ley, Jesucristo, amén, se los resume, se los condensa en dos, amén, mandamientos. Jesús le dice: el primero y grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros establecemos en nuestro propósito de vida el servirle a Dios y colocar a Dios como prioridad, como dice y enseña la Biblia, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, cuando ese mandamiento es absorbido por nuestro ser, cuando se internaliza este mandamiento, podemos entonces darle cumplimiento al segundo, que es semejante: amar a su prójimo como a ti mismo. Cuando no se expresa el amor hacia el prójimo,
cuando no hay una evidencia de frutos del amor y de la soberanía de Dios en nuestra vida, definitivamente que no va a actuar en nosotros esa palabra que dice el mismo Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo le dijo a aquel hombre: bien has respondido, haz esto y vivirás. Sin embargo, aquel hombre, según Lucas capítulo 10, versículos 28 al 29, nos dijo que quería justificarse a sí mismo y le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿a quién le tengo que hacer bien? ¿A los que me hacen bien solamente? Por esa pregunta es que llega, amén, a nosotros la parábola del buen samaritano. Por esa pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Porque queremos muchas veces ignorar que al que vemos, con el que interactuamos, es la persona a la cual Dios se refiere cuando nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Pablo, ahí mismo en la carta a los romanos, en el capítulo 15, versículo 2, enfatiza de la siguiente manera: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso es pensar en favor de los demás. Eso es buscar el bienestar del prójimo. Esa expresión nos lleva a darle cumplimiento a lo que dice la palabra y enseña cuando nos mueve a actuar por el bien de los demás. Por eso Jesucristo le dio una encomienda a la iglesia: id por todo el mundo y predicar el mensaje del reino a toda criatura, a todo el mundo, porque Dios desea la salvación para toda la humanidad. Dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga, y como nosotros queremos pensar en los demás, no queremos que el que nos rodea se pierda, nosotros pues procuramos el bien de él, llevándolo a conocer a Jesucristo. Ese es buscar el bienestar de los demás. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago, en el capítulo 2, versículos del 8 al 10, nos enseña: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Quiera el Señor que nosotros podamos sacar lo mejor de nuestra naturaleza redimida, que es la que busca el bienestar de los demás. ¿Ven? Hay que buscar el bienestar de los demás, mirar
y vernos en los zapatos del hermano. Mirar y ver la situación que está viviendo el hermano como si fuera nuestra situación. No podemos darle la espalda ante el dolor, ante el quebranto, ante las necesidades, porque eso no es buscar el bienestar ni los intereses de los demás. Eso es mirar hacia otro lado cuando al lado nuestro, frente a nuestros ojos, está la oportunidad de hacer el bien. Quiera el Señor que en nosotros haya una buena actitud hacia procurar el bienestar de los demás. Jesucristo enseñó: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Piensa en el bienestar de los demás, aunque no sean tus amigos. Piensa en el bienestar de los demás. Lamentablemente los gobiernos no tienen este pensamiento. Los gobiernos en todo lugar muchas veces lo que demuestran es opresión hacia otras personas, hacia los extranjeros, hacia los inmigrantes, hacia los pobres, hacia los desvalidos. Muestran interés para aquellos que son poderosos, a los que pueden proveerles algo para su propio interés. Sin embargo, cuando Jesucristo miró las multitudes, las miró con compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy pensamos y oramos para que el Señor levante hombres y mujeres a trabajar en bienestar de la obra del Señor y la extensión del reino de Dios. Pero sobre todas esas cosas, el Señor quiere que cada uno de los creyentes, de los que tienen a Jesús como Rey en su corazón y en sus vidas, pueda mirar a los demás como ovejas que no tienen pastor, que necesitan un cuidado, que necesitan ser guiados hasta la presencia, hasta el conocimiento de Jesucristo. Quiera el Señor que nosotros durante este año 2022 procuremos, mientras esté a nuestro alcance, el bienestar de los demás. Oramos y le damos gracias al Señor por nuestra hermana Lidia Matos. Amén. Oramos de manera especial por Lidia Matos, por su familia y por su salud. Muchas bendiciones y saludos para nuestro hermano Roberto Ortiz, para su esposa, para toda su familia en Aguadilla. Amén. Oramos al Señor por él y por toda su familia. Queremos orar en este momento, amén, por las distintas peticiones. Oramos por las personas que en este momento se encuentran con alguna situación de enfermedad en sus cuerpos, que están pasando por alguna problemática emocional y se encuentran deprimidos. Por aquellos, amén, que han sido alcanzados por el enemigo, amén, porque aquellos que pensaron en sí mismos les hicieron daño. Oremos, amén, por las familias, que muchas veces hay acepción de personas y hay unos cuidados para unos, pero para otros no. Oremos para que en nosotros, amén, haya una unidad perfecta, para que las personas puedan procurar el bienestar de todos. Lamentablemente, para muchas ayudas del gobierno, no todos cualifican. Lamentablemente, para muchas, amén, oportunidades de empleo, no todas las personas cualifican. Sin embargo,
todas las personas cualifican para recibir de nosotros un buen trato, para recibir de nosotros el mejor cuidado, para recibir de nosotros, amén, acciones que sean agradables ante la presencia del Señor. Oramos al Señor en esta hora y le pedimos por todas las familias, amén, que en este momento se unen en adoración a través de las redes sociales. Oramos por sus peticiones, oramos, amén, para que el Señor sane todas las acciones de injusticia que han padecido por otros, que han pensado en su propio bien y no en el bienestar de ellos. Oramos para que el Señor quite toda raíz de amargura en los corazones de aquellos que han sido atropellados por egoístas que han dañado sus pensamientos y han sembrado discordia en su corazón. Oramos al Señor, amén, por las distintas peticiones y le pedimos que en nosotros haya la empatía y el amor que Dios espera de los creyentes. Padre y Dios Todopoderoso, en esta hora que adoramos y bendecimos tu nombre, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad de poder compartir esta palabra con los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, bendíceles de manera especial a aquellos, Dios amado, que están pasando por el proceso de enfermedad. Trae salud a sus vidas. Aquellos que tengan alguna petición delante de ti, Señor, concédeles esa petición. Tú quieres el bienestar de ellos. Tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Les invitamos para que nos acompañen al lugar de adoración. Nos reuniremos de manera presencial este próximo domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia de Dios Pentecostal de Park Gardens, Iglesia Park Gardens, ubicada en la Marginal 181, frente al Centro Comercial de Park Gardens en Río Piedras, Puerto Rico. Usted nos puede seguir a través de las redes sociales, buscándonos en la plataforma de Facebook, amén, y nos puede buscar en la dirección electrónica iglesiaparkgardens.org. Para todos ustedes, muchas bendiciones y que la paz de Dios sea siempre en usted y en su familia. Dios les bendiga.